abrir sus Biblias y si tienen también sus anotadores ahí, en la carta que estamos recorriendo, Primera de Timoteo. Hoy comenzamos el capítulo 4. Vamos a leer los 5 primeros versículos, luego vamos a orar nuevamente para pedirle al Señor nos guíe, nos ayude en esta mañana. ¿Sí? ¿Lo tienen? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es una transición que está haciendo Pablo después de hablar del misterio de la piedad. Y dice versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oramos. Señor, pedimos tu ayuda, por favor, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo podamos estar atentos a lo que tu palabra tiene para nosotros esta mañana. Damos gracias por haberte podido cantar, haber podido orar a ti, haber podido leer tu palabra, poder tener comunión unos con otros. Y gracias por ayudarnos a recordar que todas esas cosas podemos hacerlas gracias a la obra de Cristo. Una obra preciosa, la cual está reuniendo un pueblo que el día de mañana tu Hijo va a venir a buscar. Pero mientras tanto, Padre, gracias por darnos este privilegio de poder darte culto a tu nombre, honra a tu nombre. Y pedirte, Padre, como oraba también mi hermano, que si hay corazones aquí que no conocen tu nombre, no conocen a Cristo, nos des la confianza de que tu Espíritu Santo puede obrar de manera soberana y sobrenatural sobre esas vidas para salvarlos, Padre. Confiamos en eso. Y es tu palabra la que tiene poder para hacer eso, Señor. Por eso abrimos tu palabra, la exponemos, la escuchamos y queremos también, como hijos tuyos, obedecerla, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a alejar esto por si le pego. Bueno, si hay algo que nos duele reconocer, nos cuesta, o por lo menos en lo personal me cuesta, es que cuando uno piensa en la iglesia, y esto hay que hacer como una honestidad brutal, ¿no? Pero cuando uno piensa en la iglesia, exteriormente, tiene que reconocer que no todos pertenecen a la iglesia de manera interna. A ver si me explico. Uno va a una reunión, uno va a una iglesia y se junta con personas y escucha la Biblia, escucha canciones, pero hay que reconocer y hay que ser honesto delante del Señor de que no todos pertenecen a la iglesia del Señor. Hay una situación externa e interna. Hay un factor clave, obviamente, que lo hemos cantado, ¿no? Que es el tema del haber nacido de nuevo, la regeneración. Eso es el hecho de que Dios haya obrado en los corazones de las personas, es algo que ni usted ni yo podemos de ninguna manera producir en los corazones de la gente. De ninguna manera. Eso, por más técnicas o métodos que utilicemos, no podemos cambiar el corazón de nadie. Eso es un hecho. Que alguien crea en Cristo, que alguien confíe en la obra de Cristo como obra suficiente para perdón de sus pecados, para reconciliación con Dios, es realmente, y tenemos que decirlo así, ese es el verdadero milagro que necesita una persona.
No necesita ser sanado, o quizás sí, bueno, pero no es lo primero. O conseguir trabajo, no, necesita ser salvo. Esa es la primera necesidad que tiene el ser humano, porque no puede reconocer eso, está muerto en sus delitos y pecados, como dice la Biblia. Por eso es un milagro. El Espíritu Santo dice en Juan 3 que actúa como quiere, y eso es una cosa que no podemos controlar. Es como el viento, dice Jesús a Nicodemo. Es algo que no podemos, los seres humanos no podemos definir o no podemos producir. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y esos creyentes ahora sí forman o pasan a formar parte de lo que es la iglesia en su interior, o sea, como cuerpo de Cristo. Ahí sí, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 12, ahí es el cuerpo de Cristo. Antes no, antes capaz que es alguien que asiste a una iglesia, alguien que va a algún servicio, de cualquier iglesia, estoy pensando. Pero por supuesto, a lo largo de la historia y en todas las iglesias locales, como dijimos, asisten personas que no son creyentes verdaderos. Esa es la realidad. Esa es la honestidad brutal que a veces tenemos que reconocer. Y uno tiene que entender, y por eso predicamos el Evangelio. Por eso oramos. Todos los domingos va a escuchar, y parece como una frase armada ya de nuestras oraciones antes de empezar la predicación, o el hermano que está dirigiendo las canciones, oramos por la iglesia para que tu palabra santifique a los creyentes, nos haga crecer, nos afirme, pero también oramos por aquellos corazones que no te conocen, porque queremos que esos corazones, y parece como ya armado, pero es algo que realmente la iglesia debería sentir como una realidad. Hay gente que no es creyente, y a veces pasan años, décadas, yendo a una iglesia, escuchando, participando de actividades, incluso adoptando un lenguaje. Nos pasa eso enseguida. Nos pasa como... A mí me pasaba de chico, mis padres eran cordobeses y íbamos de vacaciones a Córdoba, pero yo había nacido en Buenos Aires. Y enseguida adoptamos y se nos pega la tonada. Y así nos pasa a las personas que asisten a un lugar, enseguida adoptan un lenguaje también, una forma de manejarse, formas propias de los cristianos, pero no son cristianos. No son cristianos. Hoy es fácil por las redes sociales, ¿no?, descubrir que un líder cristiano o personas reconocidas en el ambiente cristiano caen en algún pecado, o como vamos a ver ahora, apostatan de la fe. Pero si uno piensa realmente en las iglesias locales, hay mucha gente que no es una celebridad en el ambiente cristiano, que pasa desapercibido a veces y no son cristianos. Y terminan sus vidas lejos del Señor, porque nunca fueron del Señor. Y eso es súper... Uno lo piensa y es triste, ¿no? Es obvio, claro, uno se entera que un líder renombrado cae o apostata de la fe, y es doloroso. Para la iglesia es terrible. Pablo le escribe acá a Timoteo, retoma el tema de los falsos maestros, lo había dejado en versículo 20 del capítulo 1. Habló de ahí de Himeneo y Alejandro. Estas personas eran reconocidas en la iglesia. Y ahí había dejado a los falsos maestros. Y acá en capítulo 4 menciona primero que es algo que ha sido predicho por Dios. Ha sido predicho por Dios ahí en el versículo 1. Por escuchar a personas que son descritas, ¿no? Después en versículo 1, la segunda parte, hasta el versículo 3, la primera parte. Personas que, como vamos a ver, han seguido doctrinas de demonios, dice. Interesante. Doctrinas de demonios. Y a partir del versículo 3 en adelante habla del contenido errado de la enseñanza que tenían estas personas, estos que apostataron de la fe. Por eso el tema del pasaje, Pablo le recuerda nuevamente a Timoteo el peligro de los falsos maestros, la operación de los falsos maestros y el arrastre que tiene este tipo de personas. Y la idea que vamos a tratar de seguir
en el día de hoy es que el peligro de los falsos maestros es real. Es real. La apostasía es inevitable. La apostasía es inevitable. Y la palabra de Dios, el medio para descubrirlos y para cuidarnos. Repito la idea. El peligro de los falsos maestros es real. La apostasía es inevitable. Y ahora lo vamos a explicar. Y la palabra de Dios es el medio para descubrir a estos falsos maestros, pero también para cuidarnos como iglesia. La palabra de Dios, muy importante. Es doloroso, dijimos. Es doloroso para la iglesia cuando escuchamos de apóstatas. Y esto debería, realmente, como cristianos, debería llevarnos a orar unos por otros. Orar por mi hermano. Orar por esa persona que todavía, que es un hijo de Dios. Yo sé que es un hijo de Dios, pero está creciendo en la fe. Tengo que orar por los pastores incluso, y por aquellos que están en eminencia. Orar por ellos. Porque el peligro es real. No dar por sentado las cosas, o pensar que somos unos capos y que no necesito que nadie ore por mí. No es así. Si estamos de pie es por la gracia de Dios. Si estamos de pie es por la gracia de Dios. Si perseveramos en la fe es por su gracia, no porque usted sea un capo en la fe. Nada de eso. Nada de eso. Si perseveramos es por su gracia. Siempre. Y en nada podemos ni deberíamos jactarnos. En absoluto. Pero a su vez no tenemos que ser ingenuos. Ingenuos sin saber que hay peligros reales y sutiles. Hay peligros. Y eso debería llevarnos a afirmarnos en la palabra de Dios y mantener esta limpia conciencia que le dice a Timoteo. Mantén la fe y la buena conciencia, le dice. Por eso, en primer lugar, veamos, punto número 1, la certeza de la apostasía. Punto número 2, la fuente y agentes de la apostasía. Y número 3, el contenido errado de la apostasía. Repito, la certeza de la apostasía, la fuente y agentes de la apostasía y el contenido errado de la apostasía. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Pablo le encomienda a Timoteo enseñanzas claras, lo dice en capítulo 1, para corregir a estas personas, para mandarles a que no enseñen falsas doctrinas. Pero después le habla acerca del orden de la iglesia, acerca de la conducta de la iglesia. Y eso es importante porque en este contexto Pablo está queriendo corregir estas cosas y lo manda a Timoteo a corregir estas cosas en la iglesia. Y le dice, bueno, los líderes, los pastores tienen que tener estos requisitos, los diáconos tienen que tener estos requisitos. Todo esto en el contexto de este orden y de este peligro que había alrededor de la iglesia. Era algo importante. Por eso incluso le marca la importancia de los roles, tanto del hombre como de la mujer en la iglesia. Eso está dentro de este marco muy importante que es el error doctrinal. Y la importancia, que acá es como que llega al clímax, Pablo cuando dice que este es el misterio de la piedad. Este es el punto más alto, esto es lo más importante que la iglesia no puede ni dudar ni negociar. El misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es innegociable. ¿Para qué todo esto, Pablo? ¿Para qué toda esta enseñanza? Todos estos puntos. Bueno, lo dijimos, porque el peligro de los falsos maestros es real. Es algo real. La apostasía es inevitable. Y la palabra de Dios es el medio para descubrirlos y para cuidarnos. Veamos rápidamente. En primer lugar, ¿qué es la apostasía? Pues usamos mucho esta palabra. Y quizá alguno, no la conoce o es la primera vez que la escucha. En el encabezado, la certeza de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, para dar una definición sencilla, de pocas palabras, es simplemente alguien que abandona la fe. Alguien que abandona la fe. Alguien que, como dice Pablo, ahí en capítulo 1, versículo 6, se apartó a vanas palabrerías.
se apartó, se fue de la fe. Versículo 19, capítulo 1, le dice a Timoteo que mantenga la fe y la buena conciencia, desechando la cual, y es interesante porque está en singular, desechando la cual. ¿Qué desecharon? La buena conciencia y la fe, la cual naufragaron en cuanto a la fe. Se perdieron en el agua, se perdieron. Se apartan, naufragan, blasfeman incluso, dice versículo 20, para que aprendan a no blasfemar. Blasfemaron contra Dios esta gente, estos apóstatas. Es el abandono de una postura intelectual, o sea, yo intelectualmente acepto verdades de la palabra de Dios, pero las abandono. Y en definitiva, bueno, un apóstata es eso, es alguien que no es un cristiano, es un incrédulo. Es un incrédulo que ha estado entre cristianos, que ha convivido entre cristianos, que ha tomado el lenguaje de los cristianos, que ha hecho las actividades de los cristianos, que conoce la palabra de Dios incluso. Por eso es peligroso. Es peligroso. La apostasía es eso, es abandonar. Es alguien que en lo profundo de su corazón, Cristo es una opción, no es todo. Cristo no es precioso, es parte de su vida o de su semana, pero no es todo. Es alguien que no estaría dispuesto a dar su vida como Cristo la dio por él. Y por eso hay que tener cuidado, uno tiene que examinar realmente dónde está parado, ¿no? Ayer estábamos con los hombres, la reunión de hombres, y bueno, había invitados, ¿no? Y tiramos la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Bueno, es bueno saber responder, articular esas verdades. No podemos ignorar esas cosas. Pero no solamente algo intelectual, sino algo que en el corazón ha transformado. En este caso, estas personas incluso habían llegado a posiciones de liderazgo, dice, porque Himeneo y Alejandro enseñaban en la iglesia. Tremendo. Enseñaban. Pero volvieron atrás. Rechazaron de plano la fe, renegaron de Dios. Dice un diccionario bíblico acerca de la apostasía, no se trata de un cristiano que caiga en algún pecado. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, que luche con el pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido. Tremendo. Y sigue diciendo, un profesante no convertido que no ha experimentado la regeneración de la conversión. La Escritura no ofrece ninguna esperanza para tal estado. Fin de la cita. Tremendo. No tiene esperanza, porque no es un creyente. O sea, está en condenación como cualquier incrédulo. Pero adoptó las costumbres y las formas en una iglesia. Y pasó años. Pero no es un creyente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Una frase contundente, terrible, porque acá hay una certeza. Hay certeza. ¿Por qué decimos certeza? Bueno, porque en primer lugar el Espíritu dice claramente. Y no hay mucho que explicar. ¿Qué significa? Para no confundirnos. Pablo, si bien Pablo recibió, y uno puede rastrear en la vida de Pablo que recibió directamente de Dios revelación, recuerdan ahí en Gálatas describe que él recibió el Evangelio de parte de Jesucristo mismo. En Hechos podemos ver algunas veces que Pablo recibió también revelación de Dios directa para que vaya a un lugar o no vaya a otro lugar. El Espíritu Santo le hablaba a Pablo. Algunos consideran que cuando Pablo dice acá, el Espíritu dice claramente, piensan que realmente el Espíritu Santo le ha dicho algo a Pablo acerca de este tema. Pero me inclino a pensar, y hay muchos comentaristas que hablan de esto, de que esta expresión habla de las enseñanzas ya conocidas en la palabra de Dios. Hay enseñanzas, incluso desde el Antiguo Testamento, acerca de la apostasía, acerca de personas que abandonan la fe.
Fíjese, por ejemplo, Jesús habló en Mateo capítulo 24, un pasaje conocido en donde Jesús habla del final de los tiempos, las señales antes del fin. Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo 24, versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, y esto es terrible, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos, capítulo 13. Es el mismo pasaje en paralelo. Acabo de romper una hoja de mi Biblia. Bien, Marcos 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos. Acá estamos viendo lo que la Escritura dice claramente. Y Jesús ya habló de esto. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, dice Jesús, mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, Jesús está ya advertido de esto. Os lo he dicho todo antes. En Lucas, capítulo 8, después de Jesús describir una parábola muy conocida, que es la de las diferentes siembras, dice Lucas, capítulo 8, versículo 11, esta es pues la parábola. O sea, empieza a explicar la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y ahí usa la misma palabra, afistemi, de apartarse, de apostatar, se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, de vuelta, apartándose, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No son creyentes, eso está diciendo Jesús. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto, con perseverancia. O sea, fruto a lo largo del tiempo, con perseverancia. Después, bueno, hay un montón de pasajes donde se habla de la apostasía. Si usted recuerda, y si no lo recuerda, después lea Apocalipsis capítulo 2 y 3. No le tenga miedo, Apocalipsis. Es un libro no fácil, pero no le tenga miedo. Capítulo 2 y 3, Jesús habla a las iglesias y le manda cartas a 7 iglesias. Y en las 7 iglesias tiene bastantes cosas para decirles, muy interesante. Pero al final de cada una de las cartas, siempre termina diciendo lo mismo Jesús. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, Jesús estaba hablando, el Espíritu estaba hablando, Dios estaba hablando, la Trinidad estaba involucrada en instruir a la iglesia. Y de esta misma manera acá nos dice, el Espíritu dice claramente, no solo que eran enseñanzas conocidas por Pablo, sino que eran de un presente relevante. ¿En qué palabra? En la palabra dice, hoy dice. Pero lo habló antes Jesús. ¿Cómo hoy dice? Porque tiene una relevancia hoy para esta iglesia. Esto indica la autoridad de Dios, hablando en términos claros, en términos
no inciertos o algo en la nebulosa. El Espíritu dice claramente. Es algo que Pablo recuerda, es algo que Pablo tiene en mente, es algo que nosotros necesitamos tener en la mente. Y Pablo le había hablado ya, fíjese, no lo busque, lo busco yo y se los leo. Pero escuche, Hechos capítulo 20, Pablo se está despidiendo de esta zona de Éfeso y reúne a los pastores, a los ancianos, a los líderes de las iglesias de Éfeso, de Mileto, y les dice capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y escuche lo que les dice, tremendo. Me imagino a los pastores escuchándolo a Pablo. Es tremendo esto que les dice. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Tremendo, entrarán. Es un hecho. Pero lo que les dice después, yo creo, no sé si lloraron más por esto o porque Pablo se iba. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De ustedes mismos, a los pastores les estaba hablando. De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, tremendo. Por tanto, velad, no sean ingenuos, velad, estén atentos, afírmense en la palabra de Dios. Ahí está la autoridad de Dios hablando en términos claros y no inciertos, porque esto es peligroso. De hecho, recién el hermano Elías leyó 2 de Timoteo, no lo vamos a leer de nuevo, pero le dice también, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay peligros, hay riesgos, y no podemos ser ingenuos delante de esto. Y más adelante, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propios deseos, a lo que a ellos les interesa, y no al Evangelio, no les interesa el Evangelio. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tremendo, es la descripción tan clara y precisa que la palabra de Dios hace de estas personas. A los creyentes nos debería llamar la atención que nos agarremos de la silla y digamos, apa, esto es serio. Esto es serio lo que está planteando Pablo acá. Recuerda la ocasión de la carta de 2 de Timoteo. Pablo sabía que iba a morir, que lo iban a liquidar en cualquier momento. Y esto es importante. Esto es importante. No es para... Pablo se está despidiendo, esto es importante. Y le dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuándo va a pasar? Interesante eso, porque dice, en los postreros tiempos. No se asuste, yo sé que vamos en la segunda línea del versículo 1, pero vamos a avanzar. Quizá alguno me está mirando. Algunos apostatarán. ¿Cuándo va a pasar? Ahí lo dice, en los postreros tiempos. Bueno, pero esto no es más adelante. O algunos dicen los postreros tiempos y imagina, falta un montón. No, en la Biblia los postreros tiempos han sido inaugurados por Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, empezaron los últimos días, los postreros tiempos. Entonces, esto es algo en lo que ya estamos, no es más adelante. Ya estamos en esta época, en los postreros tiempos. Algunos que no son creyentes, finalmente, en estos postreros tiempos, como decimos acá en Argentina, van a mostrar el hilacho. En los postreros tiempos. Esto es inevitable.
se van a ir de las iglesias, o lo que es más peligroso, se van a quedar en las iglesias para agregarle algo al Evangelio y para distorsionar el Evangelio, que es lo que estaba pasando acá en Éfeso. Y uno lo dice y es triste. Esto es triste porque genera dolor pensar que, bueno, uno va a pasar, o sea, pues usted sabía, ¿no?, que usted no es eterno. Espero que lo sepa. Uno va a pasar, pero los que quedan, los creyentes, los futuros creyentes, los presentes y futuros, tienen el mismo riesgo, porque es los postreros días. Y algunos van a apostatar de la fe. Esto es algo real. Pero es algo que no debería sorprendernos, porque el Espíritu lo dice claramente. No debería tomarnos por sorpresa, decir, fulano, te enteraste, fulano se fue al mundo, decimos. No, en realidad siempre fue del mundo. No. Se fue. Y bueno. Dios de manera precisa y explícita dice que, bueno, algunos van a apostatar. Es una certeza. Que obviamente de ninguna manera nos alegra. Tampoco estamos esperando que alguno se vaya y digamos, mirá, que bueno, ¿viste? Dios tenía razón. No nos alegra, no es motivo de alegría, para nada. Pero sí nos hace mantenernos alerta. Como dijimos el domingo pasado, esto no es un descuido. Perdernos el rumbo no es un descuido. Lo hacemos cuando dejamos a un lado el Evangelio, dejamos a un lado la obra de Cristo, dejamos a un lado la salvación por gracia, para empezar a agregarle cosas a la fe y creer que por eso yo estoy agradando a Dios, por agregarle cosas. Y es este disfraz del legalismo que siempre va a estar latente, es tremendo. Pero es lo que le pasaba a estas personas, y tarde o temprano los que van a apostatar muestran eso, empiezan a mostrar. Acá en este caso dice que van a prohibir casarse y a abstenerse de alimentos, pero ahora lo vamos a ver. Pero en segundo lugar veamos la fuente y los agentes de la apostasía. ¿Cuál es la fuente primaria de la apostasía? Y lo dice en la tercera parte del versículo 1. Dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí está la fuente. Ahí está el origen. ¿Dónde nace todo esto? Satanás. Usted no puede ser ingenuo o ignorar que detrás de todo esto, detrás de cualquier sistema religioso, está Satanás, buscando desviar a las personas del Evangelio bíblico, del Evangelio de la gracia. Está Satanás detrás. Pero antes, fíjese que dice, antes de que diga que son los espíritus engañadores, dice escuchando a. Y esa es la acción de personas que escuchan a los espíritus engañadores y doctrina de demonios. Escuchar es un verbo presente, prosecontes, que habla literalmente de prestar cuidadosa atención a estas cosas, de entregarse a, de seguir a, de tener cuidado, de abrazar y de realmente ordenar su vida en función de estas enseñanzas. No es solamente escuchar, ¿se da cuenta? Es entregarse a eso, seguir algo. Y si bien la fuente primaria es Satanás y sus agentes, el apóstata lo que hace acá es servir y entregarse a esas cosas. ¿A qué cosas? Bueno, usted puede pensar todo lo que lo aleje de Cristo, todo lo que desvalorice la obra de Cristo, todo lo que ponga en duda la suficiencia de las Escrituras. Eso es enseñanzas de engañadores y espíritus o doctrinas de demonios, como dice acá. Son cosas que, todo aquello que del mundo puede ganar nuestro corazón y desviarnos de Cristo, que pongamos como más importante en lugar de Dios, eso es diabólico, son cosas que de manera figurada escuchamos, aunque no tengan voces, son cosas que escuchamos, que nos ganan el corazón. Y esta gente escuchó estas cosas, se decían cristianos, pero no lo eran. Y ahora bien, la apostasía es promovida sin duda por Satanás y sus demonios, dijimos,
No espere, esto no. Cuando decimos Satanás y sus demonios, ¿qué se le viene a la mente? Que se va a presentar alguien alto, de rostro, con vestido de rojo, unos cuernos quizá, un tridente, una cola que le sale. Uno piensa así, que va a venir, no sé, en la oscuridad, con humo desde el suelo y con una música tenebrosa de fondo. No, Satanás no es... Ese es parte del engaño de Satanás, ¿no? Es tremendo. Porque, fíjese, en segunda... No lo busque, se lo leo, pero escuche lo que dice Pablo, le dice a los Corintios. Bueno, una iglesia que también estaba teniendo... Creo que la mayoría de las iglesias en el Nuevo Testamento, si usted las revisa a las cartas, siempre hay un tema de falsas doctrinas, de errores doctrinales que Pablo buscaba corregir. Y en 2 Corintios capítulo 11, capítulo 11 dice, en versículo 3, escuche lo que le dice a los creyentes, muy interesante. Pero temo, hablando de estos falsos maestros, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y más adelante, versículo 13, les dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, Satanás no va a aparecer como lo describimos recién. Va a aparecer convincente. Son personas que incluso van a desviar nuestra atención. Eso es lo que buscan, nuestra atención de Cristo. Y por lo general Satanás usa personas que hasta parecen inofensivas, pero que son llegadores, son sofisticados, son relevantes para la cultura, son seguidores de sí mismos y seguidores de Satanás, aunque sean inconscientemente, pero siguen y promueven estas doctrinas de demonios. Esto es importante definirlo, porque a veces pensamos, bueno, quizás son personas que van a la iglesia y que no son salvas, pero hay que darles tiempo y integrarlas a la iglesia, aunque no sean cristianos. Hay que tener paciencia. Suena bien, ¿no? Creo que quizás incluso lo tenemos en nuestro corazón. Decir, no es creyente, no ama a Cristo, pero bueno, hay que saber cuidarlas. Bueno, tengan cuidado con esa forma de pensar, porque Dios en su palabra no anda con grises, y eso es muy importante. Para Dios, delante de Dios, hay hijos de Dios e hijos del diablo. No hay un gris en el medio, en donde se meten las personas. ¿No le ha pasado predicarle el evangelio a alguien? Y no, sí, me escuchó, reabierto para escucharme el evangelio. Y me escuchó, pero no, él sigue en la suya y no quiere saber nada de Cristo. Bueno, la Biblia lo define como un hijo del diablo todavía, un hijo de ira, lo mismo que los demás. Y eso es importante. Fíjese, Juan, capítulo 8, Jesús, hablando de eso, hablándole a religiosos, importante, por eso estaban dentro, diríamos hoy, estaban dentro de la iglesia, personas que estaban activas, ¿no? Los fariseos, los religiosos, los escribas, todos. Pero interesante, porque algunos creyeron en Jesús. Y en Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y parece que a algunos les tocó el orgullo esta frase de Jesús. Porque les dice, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, no vamos a leer todo el pasaje, no se preocupe. Pero fíjese lo que dice versículo 44. Jesús a estos judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es importante definirlo, ¿no? Las personas en todo el planeta están consideradas delante de Dios en dos bandos claramente definidos. Hay hijos de Dios que tienen a Dios como su Padre por medio de la obra de Cristo, no por ellos mismos, por medio de la obra de Cristo. O están los que se mantienen en rebelión y en condenación bajo la paternidad del diablo. Esos son los dos bandos delante de Dios. No hay grises. No hay grises en cuanto a este conflicto que Cristo ha resuelto en la cruz. Colosenses capítulo 2, se lo busco, no lo busquen. Pero si quiere anótelo, Colosenses capítulo 2. Fíjese lo que Cristo ha hecho por el creyente, el que ahora es creyente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Estábamos muertos, nos dio vida. Versículo 14, anulando el acta de decretos. Versículo 13 decía, perdonándonos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, a Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá no hay grises, acá es Satanás en permanente lucha contra Jesucristo y va a buscar las 1000 maneras para destruir su obra. Cristo tampoco hizo un trabajo a medias, en donde todavía no salvó a alguno, pero está en un gris. No. Si una persona rechaza a Cristo, no es un creyente. Y es un potencial apóstata. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. El sacrificio de Cristo es perfecto y se ha aplicado de manera perfecta a cada creyente. De manera que estamos completos en Él. En cambio, los apóstatas siguen, escuchan, veneran la corriente de este mundo, que está controlada por Satanás. Fíjese que cuando definimos acá la apostasía, no estamos, y esto quiero ser enfático, no estamos hablando de creyentes inmaduros. No estamos hablando de personas que son creyentes, pero que les cuesta creer ciertos aspectos de la fe. No estamos hablando de ese tipo de personas. Estamos hablando de una persona que, conociendo y teniéndola súper clara con todas las cosas, rechaza de plano porque nunca fue un creyente. Nunca fue un creyente. Y así se desvían. Los apóstatas son esos que abiertamente van en contra del Evangelio, van en contra de sus enseñanzas. Por eso dice versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Estos son hipócritas, dice, son actores. Esa es la frase. Son actores que se han desviado de la verdad. Y aunque la fuente es diabólica, los agentes, los que transmiten estas cosas, son personas comunes. Son personas que diariamente usted los puede ver, dicen cosas falsas, dicen mentiras. Es decir, dicen cosas que van en contra de la verdad de Dios. Dice un autor, Pablo insinúa que el aire de devoción y el rigor ético de ellos no es más que una máscara engañosa. Son actores que les han dado un papel, el papel de cristianos, pero no son cristianos, porque es un papel nomás, no lo son. Y conforme esta gente acumula pecados, acumula alejarse de Dios, dice acá que tienen cauterizada la conciencia, porque lo hacen de manera inconsciente, lo hacen de manera despreocupada incluso. Siguen yendo a las iglesias,
pero finalmente van a apostatar de la fe. Y conforme acumulan sus pecados, se genera como una cicatriz. Eso es cauterizada, una cicatriz insensible, una insensibilidad en el corazón. No les importa nada, porque no aman a Dios, no aman a Cristo, no aman el Evangelio, por supuesto. Y actúan así, de manera hipócrita. Esto es importante porque usted, si ha tenido alguna cicatriz o algún callo, aquellos que hacen deportes, se les hace un callo, eso es con el tiempo. Y la cauterización pasa lo mismo. Esto es con el tiempo, se desarrolla en el tiempo. No es que de golpe una persona apostata, no. No, esto lleva tiempo, por eso no hay que ser ingenuo y hay que ver el peligro. Claro, con una conciencia de esa manera, sin remordimiento, sin culpabilidad. Imagínese, en el contexto de la carta, imagínese si se le da una posición de liderazgo a una persona así. Lo que puede pasar, ¿no? Porque ahí habló en capítulo 2 y 3 sobre esto. Imagínense, las falsas enseñanzas se desparraman enseguida. Sí, si ya tiene una posición de poder. Y eso es lo que busca Satanás, en última instancia. Y por eso, en último lugar, veamos el contenido errado de la apostasía. El contenido errado, versículos 3 hasta el final. Acá es sutil, ¿no? Parece inofensivo incluso, porque así actúan los apóstatas. Buscan desviar sus vidas y las de otros tras cosas que no son de plano algo que ataca el Evangelio. No van derecho a cosas que uno se podría dar cuenta enseguida, ¿no? Que, bueno, esta persona, mirá, no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Niega la divinidad de Cristo. Claro, eso es terrible. Pero sería de plano, ¿no? Pero no, fíjense que acá se oponen al matrimonio y promueven abstenerse de alimentos, dice. Bueno, esto es interesante porque son cosas que, si uno lo busca en la Biblia, diría, bueno, no está tan mal, porque incluso Pablo, en 1 Corintios 7, Pablo recomendó a los que estaban solteros que no se casaran, para poder servir mejor al Señor. Pero claro, obviamente en el mismo pasaje dice que es un consejo de su parte, pero si la persona no tiene don de continencia, se está quemando, que se case. Claro. Pero Pablo recomendaba para servir mejor al Señor. Incluso en muchos pasajes de la Biblia se habla de la abstención de alimentos, de ayunar, por ejemplo. El ayuno es correcto, es bíblico. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el error? Es que toda religión falsa, todo engaño de Satanás, a través de diferentes formas, muy sutiles, siempre apunta a que esas cosas se conviertan en esenciales para mi salvación. Eso es lo que hace Satanás. Te empieza a meter cosas para decir, y bueno, no, si no pensás así, y es muy posible que no seas creyente. Y te pone en duda, te genera una frustración, porque esta gente decía, bueno, si te casás, es muy posible que no seas salvo. Sonamos, ¿viste? Todo lo que somos casados. Y que te abstenga de alimentos. Bueno, algunos evidentemente no podríamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Por eso esto va a encontrar gente que le gusta, ¿no? Depender de uno para la salvación. Y esta gente hacía eso. Dejar de depender de la gracia de Dios y depender de uno para salvarse. Gente que tiene un listado de cosas que les ayuda a su vida espiritual, a tener en orden su vida espiritual, pero poco a poco cauterizan su conciencia. Se les forma un callo, pensando que son espirituales y que son salvos por ellos mismos.
Y entonces no son nada de eso. No tienen en cuenta a Dios, no tienen en cuenta el sacrificio de Cristo, dependen de ellos. Dependen de ellos. Sin embargo, Pablo es claro, cuando leímos ahí en Colosenses, anótelo, Colosenses capítulo 2. Habíamos dejado en versículo 15, hace un ratito, que él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y versículo 16 hace como la conclusión de eso y dice, por tanto, en función de todo esto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, no se aferran a Cristo, se aferran a lo que ellos hacen y piensan que... Tremendo. Pero para ser salvo, el pecador debe humillarse ante Dios. Debe reconocer al Señor Jesucristo como su Señor, el Señor de su vida, y el que manda a vivir como Él quiere que vivamos, a confiar en la obra de Cristo como suficiente para mi salvación. Las obras de la carne no tienen, como dice Pablo en esta parte, no tienen ningún efecto. Dice ahí en versículo 23, tales cosas a la verdad, esto de negarse a algunas cosas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, dice. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted puede hacer todo lo que quiera para parecer un cristiano, pero los apetitos de la carne van a saltar en algún momento. En algún momento van a saltar y van a mostrar el corazón. Eso es lo que dice. Usted puede disfrazarse de lo que quiera, pero el Señor conoce quiénes son los suyos. Y eso es tremendo, porque esto nos puede insensibilizar a una persona y así cauterizarla y creerla que moralmente es un súper creyente, pero no ama a Dios ni no ama a Cristo. Y mucho menos hay un corazón ingrato ante Dios. Romanos capítulo 1. Ya vamos terminando, mis hermanos. Pero esto podríamos hablar mucho más. Pero ya vamos terminando. Sé que no tengo que decirlo, pero algunos se ponen como ansiosos cuando le decís ya vamos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 21 dice que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, la ingratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, etc. Así pasa con estas personas. El contenido errado de la apostasía incluye estas cosas, esto del matrimonio o de los alimentos, pero por supuesto la ingratitud y la falta de reconocimiento de quién es Dios. Es algo grave. Dios quien da, como dice ahí en el pasaje que estamos viendo, da al ser humano cosas buenas de la creación. No para que se olviden de Dios, sino para que las disfrutemos. No para que pensemos que nos hemos ganado las cosas por nuestras fuerzas. Es Dios el que le ha dado las cosas. Y es para ser agradecido. Y es para disfrutarlas, sí. Pero cuidado, que eso no se convierta en un ídolo en mi corazón. Pero Dios lo ha dado. Dios quiere que cada ser humano, por medio de estas bendiciones que reciben a diario, Él da la lluvia sobre justos e injustos, dice, ¿no? Y Dios quiere que cada ser humano le adore por quién es Él. No por las cosas que da, sino por quién es Él. Y que lo hagan por el único medio que ha dado al hombre para ser salvos, que es por medio de Cristo. Si agradecemos a Dios de manera así volátil, pero no por medio de Cristo, también eso es un pecado delante de Dios. Dios espera que le adoremos correctamente
Y acá menciona la oración ahí sobre el final. La oración es el recurso, tremendo recurso para ser agradecidos. Orar al Señor y darle gracias. Realmente, ¿cuántas bendiciones puede contar usted en su vida? Bueno, todas han sido dadas por Dios. Usted no ha hecho nada, ¿eh? No, pero yo me levanto a la... ¿Viste? Siempre nos sale esa. Yo durante 30 años me levanté a las 5 de la mañana para... Bien. ¿Y las fuerzas para levantarse quién se las dio? No sea ingrato con Dios. Ese es el corazón incrédulo, que no le agradece para nada. Las fuerzas, el que Dios no haya aplicado justicia sobre su vida durante la noche y le haya dado la posibilidad de levantarse a un nuevo día y que haya habido misericordias nuevas cada mañana. Eso es para ser agradecidos, para decir, tremendo. La oración es un recurso. La palabra de Dios, dice ahí también, que por la palabra de Dios es santificado. Bueno, la palabra de Dios nos recuerda en Génesis 1:31, dice que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y ahora los creyentes podemos disfrutarlo. ¿Debido a qué podemos disfrutarlo? Porque podemos glorificarle por medio de Cristo. No podemos ser agradecidos por otra cosa. En Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, le había dicho que terminábamos. Perdón. 10:32 dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pero antes les dice, si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? El creyente puede hacer esto. El creyente puede hacer esto. Porque ve la cruz, ve la obra de Cristo y en Cristo Dios nos ha dado todo. El incrédulo no lo puede hacer. Y tampoco se puede engañar, y por eso yo le invito, si usted hace años que viene a nuestra iglesia o a otra iglesia y no ama a Cristo, por favor, arrepiéntase delante de Dios. Arrepiéntase y vaya a Cristo. No se engañe, o sea, a cualquiera de nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos engañarlo. Por eso dijimos en la idea que es un peligro, el peligro de los falsos maestros es real. Que la apostasía es inevitable, lo dice claramente el Espíritu, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Eso va a pasar, es inevitable. Pero la palabra de Dios, Él nos ha dado su palabra, no solo para descubrir a este tipo de personas, sino también para cuidarnos. ¿De qué manera yo puedo conocer mejor a Dios, amarle más, ser agradecido realmente por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por medio de Cristo, si no es por medio de su palabra? Es en su palabra que tenemos ahí esta fuente, este consejo de parte de Dios para los creyentes. Porque la espiritualidad, mi hermano, no pasa por externalismos, por cosas que usted puede ver. Tampoco pasa por el hecho de lo que hace o deja de hacer. Usted no es salvo por lo que hace o deja de hacer, sino que es salvo por lo que hizo Cristo. Y por amor a Cristo ahora, usted hace cosas, claro, pero no por eso es salvo, de ninguna manera. No piense que por empezar sin Cristo, empiezo a leer la Biblia, a orar, a ir a una iglesia, sin Cristo. ¿Qué puede resultar de eso? ¿Qué puede resultar de eso? Y Satanás promueve esto, este tipo de espiritualidad. Al enemigo le encanta promover este tipo de cosas. Incluso temas muy interesantes, ¿no? Como el matrimonio o la comida. Por eso, mi amigo, no se amarre a una religión sin Cristo, porque va a resultar un desastre para su vida. Y si se queda aquí con nosotros,
puede también resultar un desastre para el resto de los hermanos. Tengan cuidado, tengan cuidado. No se amarre a una religión sin Cristo, a una religión sin su obra completa. Pregúntese dónde está puesta mi confianza. ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En mis obras o en la todo suficiente obra de Cristo? ¿Dónde está puesta mi confianza? Dice un autor, la verdadera religión, dice, Jesucristo lo ha hecho todo. Jesucristo lo ha hecho todo. La religión falsa dice, tengo que hacer esto o aquello. Tengo que hacer méritos para sumar puntos para el cielo. Esta insensible hipocresía con el tiempo se ve. Hay que tener paciencia, pero con el tiempo se va a ver. Uno no quisiera, pero con el tiempo se ve. Y Dios hizo acá, nos dice, todo para su gloria, ¿no? El matrimonio, los alimentos, todo lo que ha creado. Solo los creyentes podemos ser agradecidos. Y no deje, por favor, no deje de ser agradecido por las cosas que Dios le ha dado. Agradezca por medio de Cristo. Recuerde que Él es el mediador por medio del cual podemos tener estas bendiciones. En el sentido más puro, este reconocimiento lo pueden hacer los creyentes. Sí, claro. Usted no es más santo que otros por las cosas que hace o deja de hacer. Tampoco es de ninguna manera. Porque si no estaría confiando en usted mismo. Y finalmente, mediante la palabra de Dios conocemos el Evangelio de la Gracia. Lea la Biblia, mi hermano. Ahí nos habla el Señor acerca de el misterio de la piedad. Lo hemos visto el domingo pasado. Ahí nos habla del Evangelio, ahí nos habla de la obra de Cristo, que es suficiente para salvar, para perdonar, para justificar al pecador. Es, como vimos el domingo pasado, es el misterio de la piedad. Interesante, porque es el misterio por el cual ahora podemos vivir una vida de piedad. De eso está hablando. La vida piadosa del creyente la podemos hacer solamente por medio de Cristo. La verdadera piedad delante de Dios es esa. No las enseñanzas del celibato o de abstenerse de alimentos. No es que eso lo va a hacer más creyente a usted. Porque eso niega a Dios. Eso es, como vimos, es demoníaco, es un error. Porque estas personas piensan que agradan a Dios, pero siguen esas mentiras. Siguen de espaldas a Dios. Pregúntese, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? Puede decir, como cantamos a veces, ¿estoy bien? ¿Estoy bien con mi Dios? Pelee la buena milicia, mi hermano. ¿Cómo? Como le dijo Pablo ahí a Timoteo 3:19, manteniendo la fe y la buena conciencia. El apóstata finalmente tiene sucia la conciencia y la mantiene sucia, no es que se vuelve. Dios quiera que le dé el Señor arrepentimiento a ese tipo de personas, pero el apóstata finalmente ensucia tanto su conciencia que la tiene cauterizada, ¿no? Y es un peligro, y es inevitable. El Señor nos ayude a ser fieles a Él, nos ayude a mantenernos fieles y a advertir a las personas que se nos van acercando y que van escuchando el Evangelio de que o es Cristo o es nada, o no es nada. No hay grises acá. Si usted ama a Cristo y ama su obra y entiende que la obra del Evangelio es suficiente para la salvación, amén. Amén. Sigamos creciendo en eso. Pero si usted rechaza esa obra preciosa de Cristo, no tiene remedio, no tiene salida. Piénselo. Vamos a orar, hermanos. Sí. Nuestro Dios, esto es algo serio. Para tu iglesia es algo que no quisiéramos pensarlo, quisiéramos
enseguida dar vuelta a la página y no pensar que posiblemente personas con las que muchas veces nos encariñamos y pasa el tiempo y pensar que quizás nunca fueron creyentes, Señor, por un lado habla de tu soberanía, pero por otro lado también podemos pensar en muchas veces lo descuidado que podemos ser y te pedimos perdón y ayuda para que podamos ser diligentes en tu palabra y seguir profundizando en ella para entender estas cosas. Señor, muestra a esas personas su incapacidad de salvarse por sí mismos. Muéstrales a Cristo. Muéstrales esta obra suficiente. Y aquellos que somos creyentes, Señor, que en todos seamos agradecidos por las bondades que tenemos en nuestra vida, que traigamos a nuestra mente permanentemente el Evangelio, Señor, por favor, para no olvidar tu carácter y todo lo que nos has dado en Cristo. Señor, gracias de nuevo por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, por favor, a que en nuestro corazón no estemos anidando esa idea de que son nuestros logros y que tampoco esas bendiciones se conviertan en ídolos en nuestros corazones, Señor, por favor. Apártanos de eso y ayúdanos de nuevo a levantar nuestra mirada, ver a Cristo, y que al acercarnos a ti, Señor, en oración recordemos esto, y que por medio de tu palabra seamos instruidos y advertidos de estas cosas, Señor. Señor, algo precioso en tu palabra es que tú conoces a tus ovejas, y eso también nos da tremenda seguridad de saber de que nosotros vamos a sembrar la semilla, pero el crecimiento lo vas a dar tú. Tú vas a llamar con tu voz a tus ovejas y tus ovejas van a escuchar tu voz. Señor, gracias, pues esas son cosas que nos hablan de la seguridad de nuestra salvación. Precioso. Pero además, saber que esas ovejas están en tus manos y que nadie las va a arrebatar de las manos del Padre. Señor, gracias por cuidar a tu iglesia, a pesar de los peligros, a pesar de esto inevitable que vemos de la apostasía. Señor, es necesario que el trigo y la cizaña convivan, lo dice tu palabra, pero también queremos descansar, Señor, en tu poder y en el resguardo permanente que haces de tus hijos. Señor, ayúdanos en esta semana a seguir animados por medio de tu palabra, a seguir predicando el Evangelio, confiando en que el que tiene poder para salvar eres tú. Tu Espíritu Santo es el que da vida a esos muertos. Señor, y rogamos por favor que seamos agradecidos por ser parte de esta preciosa obra tuya, grandiosa realmente para que nos elijas a nosotros para hacerlo. Señor, realmente es un privilegio poder hablar de Cristo a otros. Señor, ayúdanos en el resto de esta semana, Señor, cuídanos en este día, en todo lo que podamos hacer, y gracias de nuevo por acompañarnos en toda esta mañana, Señor, y acompañarnos durante todos los días en nuestra vida, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.